Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traigo una historia que pocos conocen, pero que marcó el rumbo de la historia cristiana y probablemente nunca te la contaron así. Todos hemos escuchado hablar de los 12 apóstoles de Jesús, ¿verdad? Pero, ¿sabías que en realidad no fueron solo 12 los que formaron parte del círculo apostólico? Sí, así como lo oyes, fueron 13. Y no, esto no es un error ni una teoría rara, es una realidad que surge de la misma Biblia. Te lo explico rápidamente. Jesús eligió personalmente a 12 apóstoles para que lo acompañaran, aprendieran de él y luego llevaran su mensaje al mundo. Entre ellos estaba Judas Iscariote, el famoso traidor. Pero después de que Judas lo entregó y se quitó la vida, los seguidores de Jesús decidieron reemplazarlo para mantener el número simbólico de 12. Y así fue como, tiempo después, Matías fue elegido para ocupar su lugar. Entonces, en total, entre los que estuvieron con Jesús y el que fue elegido después, fueron 13 hombres los que llevaron el nombre de apóstol de forma oficial. Y lo más impactante no es solo cuántos fueron, sino cómo terminaron. Muchos creen que después de la resurrección todo fue paz, gloria y milagros, pero la realidad fue muy distinta. Casi todos estos hombres fueron perseguidos, torturados y murieron de forma brutal, lejos de su hogar, en tierras extrañas y muchas veces solos. Algunos fueron crucificados, otros decapitados, y otros murieron desollados vivos, aserrados o atravesados con lanzas. Y lo más fuerte, todos pudieron haber evitado esa muerte si simplemente hubieran negado a Jesús. Pero ninguno lo hizo. Este video es un viaje por cada una de esas historias. No solo vamos a hablar de cómo murieron, sino de quiénes fueron en realidad, cómo vivieron, qué los hizo diferentes y por qué sus muertes son una prueba brutal de fe y convicción. Y si crees que ya lo sabes todo, prepárate, porque algunas de estas historias te van a sorprender. Así que ponte cómodo, abre bien los oídos y el corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia bíblica, es una lección de valor, traición, redención y esperanza que sigue hablándonos incluso después de 2000 años. Vamos a comenzar con el primero, Pedro, el líder, el impulsivo y el que también lo negó. Pero su historia no termina ahí. Pedro fue uno de los discípulos más conocidos de Jesús. Su nombre real era Simón, pero fue el mismo Jesús quien lo llamó Pedro, que significa roca, y no fue por casualidad. Jesús vio en él la base sobre la que se levantaría algo grande. Sin embargo, esa roca no siempre fue fuerte. Pedro era impulsivo, hablaba sin pensar, se dejaba llevar por las emociones y como todos tenía miedo. Pero también tenía algo que lo hacía diferente, un corazón que siempre regresaba a Dios, incluso después de fallar. La Biblia lo muestra como un hombre valiente, pero también débil. Fue el único que se atrevió a salir del bote y caminar sobre el agua, aunque se hundió por dudar. Fue quien prometió estar con Jesús hasta la muerte, pero terminó negándolo 3 veces. Y sin embargo Jesús nunca lo desechó. Al contrario, lo restauró, lo perdonó y lo preparó para algo aún mayor. Después de la resurrección, Pedro se convirtió en un líder clave entre los seguidores de Cristo. Predicaba en las calles, sanaba a los enfermos, confrontaba a las autoridades religiosas y nunca dejó de hablar del mensaje que había transformado su vida. Fue arrestado varias veces, golpeado, amenazado, pero no se detenía. Sabía que su vida ya no le pertenecía. Todo lo hacía por Jesús. Con el tiempo, su misión lo llevó fuera de Jerusalén. Se dice que viajó por distintas regiones y que finalmente llegó a Roma, el centro del poder mundial en aquella época. Allí, el cristianismo era mal visto. Los seguidores de Jesús eran acusados de rebelarse contra el imperio, y durante el reinado del emperador Nerón, ser cristiano era casi una sentencia de muerte. Nerón era conocido por su crueldad. En el año 64 después de Cristo, Roma sufrió un gran incendio. La ciudad quedó destruida y muchos murieron. Para desviar la culpa, Nerón acusó a los cristianos de haber provocado el fuego. Lo que siguió fue una persecución brutal. A los creyentes se les quemaba vivos, se les lanzaba a las fieras en el circo o se les crucificaba en público. Pedro fue uno de los capturados durante esta persecución. Cuando llegó el momento de su ejecución, Pedro hizo una petición que marcó su historia para siempre. No quería morir de la misma manera que su maestro. No se sentía digno, así que pidió ser crucificado boca abajo. Fue una decisión extrema. La crucifixión ya era una muerte lenta y dolorosa.
Pero invertida, se volvía aún más terrible, dolía más respirar, el cuerpo colapsaba más rápido y el sufrimiento se prolongaba. Pedro aceptó ese final por amor y respeto, no por hacerse el mártir, sino porque sentía que su vida, que había fallado tantas veces, no merecía ser igualada a la de Jesús. Ese acto final de humildad resume quién llegó a ser Pedro, un hombre transformado. Hoy, muchos creen que su tumba se encuentra justo debajo del altar principal de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Un templo levantado, siglos después, en honor a ese pescador que un día dejó sus redes para seguir a Jesús. El mismo que cayó, se levantó y murió colgado de cabeza por una fe que nunca volvió a negar. Pedro no fue perfecto, dudó, se equivocó, se asustó, pero eligió no rendirse. Su vida no fue una línea recta, fue una montaña rusa, pero siempre apuntando hacia Dios. Su muerte, aunque brutal, se convirtió en símbolo de entrega, de humildad y de transformación. Juan fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Era hermano de Jacobo Santiago y junto con Pedro formó parte del círculo más íntimo de Jesús. Fue testigo de momentos únicos como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní. A él se le llama el discípulo amado y es el único que estuvo presente al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido. Jesús incluso le confió algo muy especial, el cuidado de su madre María. Eso nos dice mucho sobre el nivel de confianza y amor que había entre ellos. Pero lo más impresionante de Juan no fue solo su cercanía con Jesús, sino que fue el único apóstol que no murió asesinado, aunque su vida no fue nada fácil. Después de la ascensión de Jesús, Juan se dedicó a predicar el Evangelio. Al principio se quedó en Jerusalén, pero luego viajó a Asia Menor, especialmente a la ciudad de Éfeso. Allí se convirtió en una figura clave entre los primeros cristianos. Predicaba con firmeza y escribió textos que hoy son fundamentales para el cristianismo, el Evangelio de Juan, 3 cartas y el libro del Apocalipsis, según la tradición, pero su fidelidad no pasó desapercibida. El Imperio Romano también lo persiguió. Según algunos escritos antiguos como los de Tertuliano, Juan fue arrestado por las autoridades romanas y condenado a morir en una olla de aceite hirviendo. Una muerte terrible, diseñada para que sirviera de escarmiento público. Sin embargo, según la tradición, Juan no murió. Salió ileso, sin una sola quemadura. Este hecho, aunque no aparece en la Biblia, fue ampliamente compartido en los primeros siglos del cristianismo. Para muchos fue una señal de que Dios había decidido conservar su vida, pero no para librarlo del sufrimiento, sino para darle una misión aún más grande. Después de ese intento fallido de ejecución, los romanos decidieron enviarlo al destierro. Fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar desolado y rocoso en el mar Egeo. Allí, solo y lejos de todo, Juan tuvo visiones que cambiarían la historia. Según el propio libro del Apocalipsis, fue en esa isla donde recibió las revelaciones que dan forma al juicio final, la batalla del Armagedón, la bestia, el falso profeta y la nueva Jerusalén. Patmos no fue una prisión formal, pero era un lugar de castigo. Vivía aislado, sin recursos, en un ambiente hostil. Aún así Juan escribió, oró y compartió lo que veía. Su visión fue tan poderosa que, siglos después, todavía causa asombro, miedo y debate. Cuando terminó su tiempo de exilio, posiblemente durante el reinado del emperador Nerva, que fue más tolerante con los cristianos, Juan regresó a Éfeso. Ahí vivió sus últimos años, ya anciano, pero aún firme en la fe. Se dice que murió de viejo, siendo el único apóstol que no sufrió un martirio violento. Pero eso no significa que no haya sufrido. Vivió las persecuciones, vio morir a sus compañeros, fue testigo de cómo los seguidores de Jesús eran masacrados y cargó con el peso de escribir profecías difíciles de entender. Incluso en su vejez, según los relatos, apenas podía caminar, pero siempre repetía la misma frase: «Hijitos, ámense los unos a los otros». Juan murió probablemente entre los años 90 y 100 siendo ya un hombre muy anciano. Su tumba se encuentra en Éfeso, en lo que hoy es Turquía. A diferencia de los demás, su final no fue de sangre, pero fue igual de profundo. Murió solo, pero dejando palabras que aún retumban en el corazón de millones. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios.
Santiago, hijo de Zebedeo y hermano mayor de Juan, fue uno de los 12 apóstoles originales y también uno de los más cercanos a Jesús. Formaba parte del círculo íntimo junto con su hermano y Pedro, lo que significa que presenció algunos de los momentos más sagrados del ministerio de Cristo. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo en la transfiguración en el monte y también en el jardín de Getsemaní, justo antes del arresto de Jesús. Su carácter era fuerte. Jesús incluso le puso a él y a su hermano el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué? Probablemente por su temperamento apasionado. En una ocasión, quisieron pedir que cayera fuego del cielo sobre una aldea que no recibió a Jesús. A pesar de su ímpetu, Santiago fue completamente leal a Jesús, dispuesto a todo por él. Después de la ascensión de Cristo, Santiago no se escondió. Se convirtió en un predicador valiente en Jerusalén. No temía a las autoridades ni a los castigos. Su vida entera la dedicó a hablar del Mesías que había seguido y visto resucitar, y ese compromiso lo llevó directo al martirio. La Biblia, en el libro de Hechos 12, 1-2, es clara sobre su muerte. Dice lo siguiente: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Este Herodes era Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Buscando ganar el favor de los judíos más conservadores, comenzó a perseguir a los cristianos. Santiago fue su primera víctima. Fue arrestado, juzgado y condenado a muerte, y fue ejecutado con espada, lo que probablemente significó una decapitación. Santiago fue el primer apóstol en morir como mártir, no el primero en morir, eso fue Judas Iscariote, pero sí el primero en entregar su vida directamente por causa de Cristo. Fue un momento clave para la iglesia primitiva. Por primera vez, uno de los líderes más cercanos a Jesús caía a manos del poder político y religioso. Una historia curiosa surge de fuentes cristianas tempranas. Según una tradición muy antigua, el soldado romano que lo custodiaba hasta el lugar de la ejecución quedó tan conmovido por la fe y el valor de Santiago, que en el último momento se convirtió al cristianismo. Se dice que confesó su fe en voz alta, cayó de rodillas junto a Santiago y pidió ser ejecutado con él. Y así fue, ambos murieron juntos. Aunque su cuerpo fue enterrado en Jerusalén, siglos más tarde surgieron tradiciones que lo relacionan con España. Según estas leyendas, su cuerpo fue trasladado milagrosamente a Galicia, donde fue enterrado y luego redescubierto en el siglo IX. Ese lugar se convirtió en el famoso santuario de Santiago de Compostela, uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo cristiano. Históricamente, no se ha podido probar que realmente haya llegado a España, pero el símbolo de Santiago como patrón de ese país ha perdurado durante siglos. En todo caso, lo que no se discute es que fue un hombre que murió sin renegar de su fe, y que su sangre fue la primera derramada entre los 12 por causa del Evangelio. Santiago no escribió evangelios, no dejó cartas en el Nuevo Testamento, pero dejó algo aún más poderoso, el ejemplo de un seguidor fiel hasta el último aliento. Su muerte marcó un antes y un después para la Iglesia. Ya no se trataba solo de creer, sino de estar dispuesto a dar la vida por aquello en lo que se cree. Murió rápido, sin largas torturas, ni discursos finales, solo una espada, un golpe y el silencio. Pero en ese instante, Santiago pasó de ser un pescador a convertirse en el primer mártir entre los apóstoles, y su historia sigue viva, no solo en los libros, sino en cada persona que ha decidido seguir a Jesús a pesar del riesgo. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó para seguirlo. Era pescador como su hermano, y aunque a veces quedó a la sombra de Pedro, su historia merece ser contada, con todos los detalles. En la Biblia, Andrés es presentado como el que llevó a Pedro hacia Jesús. En el Evangelio de Juan 1:40-42, se dice que Andrés escuchó a Juan el Bautista decir que Jesús era el Mesías y decidió seguirlo. Pero antes de seguirlo él mismo, fue a buscar a su hermano Pedro para decirle: hemos encontrado al Mesías. Este pequeño detalle muestra un corazón lleno de entusiasmo y fidelidad. Andrés predicó con gran pasión en varias regiones. Según la tradición, llevó el mensaje de Jesús a zonas que hoy corresponden a Grecia, Asia Menor e incluso al sur de Rusia. Se dice que fundó iglesias en ciudades como Bizancio, que más tarde sería Constantinopla y ahora Estambul. Su misión fue amplia y llena de desafíos.
Pero, ¿qué pasó con él? ¿Cómo murió Andrés? La mayoría de las fuentes antiguas coinciden en que fue martirizado por su fe, aunque los detalles varían un poco. La tradición más aceptada dice que fue crucificado en una cruz en forma de X, que desde entonces se conoce como la Cruz de San Andrés. ¿Por qué una cruz en forma de X? Se cree que Andrés consideró indigno morir en una cruz igual a la de Jesús. Por eso pidió ser crucificado de forma distinta, en esa cruz en forma de aspa. Esta forma de cruz es hoy un símbolo asociado con él y también aparece en varias banderas y escudos. La crucifixión de Andrés no fue sencilla. Se dice que fue atado a la cruz y que la muerte tardó muchas horas o incluso días. Durante ese tiempo, Andrés predicaba a quienes lo rodeaban, manteniendo viva la esperanza y la fe hasta el último momento. Otra versión cuenta que intentaron liberarlo, pero él rechazó la oportunidad, prefiriendo morir como testimonio de su creencia y amor por Jesús. Fue un acto de entrega total, de un hombre que decidió que la muerte no era el final, sino un paso más en su misión. El lugar exacto de su muerte no está claro, pero algunas tradiciones sitúan su crucifixión en Patras, en Grecia. Hoy en esa ciudad hay una iglesia dedicada a San Andrés que conmemora su sacrificio. Andrés es considerado el patrón de Escocia y Rusia, y su cruz en forma de X aparece en la bandera de Escocia y en la bandera de Rusia. Esto muestra la gran influencia que tuvo, mucho más allá de su vida. Su historia es un recordatorio de que el llamado de Jesús puede llevarnos a lugares inesperados, a desafíos que parecen imposibles, pero también a un propósito que trasciende la vida misma. Andrés fue un hombre que no solo siguió a Jesús, sino que llevó a otros a él, y que dio su vida sin miedo para mostrar que la fe verdadera puede sostenernos hasta en los momentos más oscuros. Felipe fue uno de los 12 apóstoles originales, aunque muchas veces queda en segundo plano detrás de figuras más conocidas como Pedro o Juan. Sin embargo, su vida y muerte merecen una atención especial porque reflejan la dedicación y valentía de quienes siguieron a Jesús en sus primeros pasos para difundir su mensaje. Desde el principio, Felipe mostró un corazón dispuesto a actuar. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús lo llama simplemente diciéndole, «Sígueme», Juan 1:43, él no duda ni pone excusas. Más aún, una de las primeras cosas que hace es salir a buscar a su amigo Natanael para compartirle la noticia. Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Juan 1:45. Este detalle muestra la pasión que tenía por compartir la buena noticia y la importancia de la amistad en la evangelización. Después de la resurrección de Jesús, Felipe no se quedó en Jerusalén. Como muchos otros apóstoles, se lanzó a una misión arriesgada, viajando hacia territorios donde el cristianismo era desconocido y donde las creencias paganas dominaban. Según las tradiciones antiguas, Felipe viajó a Asia Menor, especialmente a ciudades como Hierápolis, Frigia y Panfilia, que hoy forman parte de Turquía moderna. Su trabajo era duro. Se enfrentó a culturas y religiones muy distintas, a rechazo y persecución. Pero su fe y convicción lo impulsaban a seguir adelante, convencido de que el mensaje de Jesús podía transformar vidas y corazones. La muerte de Felipe, aunque no está documentada en la Biblia, es conocida por las tradiciones cristianas. Se cree que fue martirizado en Hierápolis. Según relatos antiguos, fue atado a una cruz y crucificado. Pero lo más impresionante no es solo la forma en que murió, sino cómo enfrentó la situación. Se dice que, durante las horas que duró la crucifixión, Felipe no cesó de predicar y animar a otros creyentes. Su voz, firme a pesar del dolor, era un faro de esperanza para quienes lo rodeaban. Incluso algunos relatos cuentan que antes de su crucifixión fue azotado y golpeado severamente, pero su espíritu nunca se quebrantó. La valentía de Felipe en sus últimos momentos dejó una huella tan profunda que muchos de los que presenciaron su martirio se convirtieron al cristianismo. Su vida y muerte son un testimonio de entrega total y fe inquebrantable. El legado de Felipe también se extiende en las enseñanzas que dejó, en cómo motivaba a sus seguidores a no temer ante el peligro y a confiar plenamente en Dios.
Su nombre significa amante de los caballos, pero su verdadera fuerza estuvo en su pasión por llevar el Evangelio a cada rincón, sin importar las dificultades. En definitiva, Felipe representa a esos seguidores de Jesús que, aunque a veces quedan en segundo plano en la historia, fueron fundamentales para expandir el cristianismo. Su muerte nos recuerda que la fe muchas veces requiere sacrificio y valor, y que la verdadera fuerza viene de un corazón lleno de amor y convicción. Bartolomé es uno de los apóstoles más misteriosos. Su nombre aparece en las listas de los 12 en los Evangelios, pero no se le menciona directamente en ninguna historia específica. Sin embargo, muchos estudiosos creen que Bartolomé es el mismo que Natanael, mencionado en el Evangelio de Juan, por cómo aparecen asociados con Felipe en ambas listas. Si esto es así, entonces Bartolomé fue aquel hombre sincero y directo al que Jesús le dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño», y que quedó sorprendido cuando Jesús reveló haberlo visto bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara. Esa escena deja ver que Bartolomé era alguien reflexivo, quizás estudioso de las Escrituras, y con un corazón limpio. Después de la resurrección de Jesús, Bartolomé, como el resto de los apóstoles, se lanzó a compartir el Evangelio en regiones lejanas. La tradición cristiana lo ubica predicando en lugares como la India, Mesopotamia, Armenia e incluso partes de Arabia y Etiopía. Era un misionero viajero, decidido a llevar la palabra lo más lejos posible, pero su destino final parece haberse sellado en Armenia, donde su predicación tuvo un gran impacto. Según las fuentes más antiguas, Bartolomé convirtió a muchos al cristianismo, incluyendo al rey Polimio de Armenia. Esto causó la furia de los sacerdotes paganos y especialmente del hermano del rey, que veía con malos ojos la nueva fe que ganaba fuerza en el reino. La muerte de Bartolomé es una de las más espantosas entre todos los apóstoles. Según la tradición, fue desollado vivo. Es decir, le arrancaron la piel mientras aún estaba con vida. Después de ese tormento indescriptible, fue decapitado. Una muerte lenta, brutal y extremadamente dolorosa, pensada para infundir miedo a los nuevos creyentes. Pero en lugar de eso, el martirio de Bartolomé se convirtió en un símbolo de valentía y fidelidad. La iglesia cristiana primitiva nunca olvidó su sacrificio. Incluso en el arte, Bartolomé suele ser representado con un cuchillo en la mano, el instrumento de su tortura, y a veces cargando su propia piel, como en la famosa escultura de Marco da Grate en la Catedral de Milán, o en el Juicio Final de Miguel Ángel, donde aparece sosteniéndola como un testimonio silencioso de su martirio. Su muerte fue tan impactante que su figura se convirtió en una de las más recordadas entre los cristianos armenios, quienes lo consideran uno de los fundadores de su iglesia nacional. Hasta el día de hoy, Armenia es el primer país en declarar oficialmente el cristianismo como religión nacional, y el nombre de Bartolomé sigue vivo en su historia religiosa. Pero más allá de la brutalidad, lo que más llama la atención es su firmeza. Bartolomé no negó a Jesús, no retrocedió, no buscó escapar. Sabía lo que le esperaba, pero prefirió morir antes que guardar silencio. Su cuerpo sufrió una de las peores formas de tortura registradas, pero su fe quedó intacta. Bartolomé, aunque poco mencionado en los evangelios, vivió una fe profunda. Fue valiente hasta el final, predicó en tierras hostiles y murió con una firmeza que inspiró a generaciones. Su historia nos recuerda que el seguimiento de Jesús no siempre trae comodidad, pero sí propósito, incluso si ese propósito implica pagar el precio más alto. A Tomás lo conocemos por un apodo que ha cruzado siglos, el incrédulo, pero lo curioso es que, si miramos más de cerca, descubrimos que su historia es mucho más que una simple duda. Es la historia de un hombre que necesitó ver para creer, pero que luego fue más lejos que casi todos los demás. En los evangelios, Tomás aparece varias veces, pero el momento más recordado ocurre después de la resurrección de Jesús. Mientras los demás discípulos afirman haber visto al Señor resucitado, Tomás responde con una frase que todos conocemos: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. 8 días después, Jesús se le aparece directamente. No lo reprende con enojo, sino que con amor le dice: «Pon aquí tu dedo, no seas incrédulo, sino creyente».
La respuesta de Tomás es una de las declaraciones más poderosas de fe en todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. A partir de ese momento, Tomás pasó de la duda a una fe inquebrantable. Y esa fe lo llevó muy lejos, literalmente. Según la tradición cristiana más antigua, Tomás llevó el Evangelio hasta la India, en una época donde eso implicaba recorrer miles de kilómetros entre desiertos, montañas y culturas completamente distintas. No solo predicó, sino que fundó comunidades cristianas que, sorprendentemente, aún existen hoy en día, conocidas como los cristianos de Santo Tomás, principalmente en el estado de Kerala, en el suroeste de India. Tomás llegó primero a la costa occidental y luego se trasladó hacia el este, a la ciudad de Mylapore, cerca de lo que hoy es Chennai. Allí, según los relatos, su predicación comenzó a incomodar a los líderes religiosos locales. Se dice que convirtió a muchas personas, incluso a miembros de la familia real, lo que provocó la furia de los sacerdotes brahmanes de la región. Finalmente, fue perseguido y asesinado a lanzazos mientras oraba en una colina. La tradición marca ese lugar como el Monte Santo Tomás, donde hoy se encuentra una iglesia construida en su honor. Lo más impactante de esta historia no es solo su muerte, sino cómo pasó de la duda a convertirse en uno de los apóstoles más valientes. De necesitar pruebas para creer a ser uno de los que llevó el mensaje más lejos y en contextos más difíciles. Predicar en India, en esa época, era enfrentarse a idiomas, religiones milenarias, climas extremos, soledad y constante peligro. Pero Tomás lo hizo y no retrocedió. Incluso después de muerto, su legado continuó. Siglos después, sus restos fueron supuestamente trasladados a la ciudad de Edesa, en Turquía, y luego a Ortona, Italia, donde se encuentra la Basílica de San Tomás Apóstol. Sin embargo, en la India muchos insisten en que su tumba original aún se encuentra en Mylapore, donde miles de personas acuden cada año. Tomás nos enseña que la duda no es enemiga de la fe, si va acompañada del deseo de encontrar la verdad. Su vida nos muestra que Dios no se escandaliza de nuestras preguntas, sino que las usa para llevarnos más lejos de lo que imaginamos. Pasó de necesitar tocar las heridas de Jesús a recibir las suyas propias. Y murió con la misma firmeza con la que confesó: Señor mío y Dios mío. Mateo, también conocido como Leví, fue uno de los casos más sorprendentes de transformación entre los apóstoles. No era pescador, ni campesino, ni maestro de la ley. Mateo era recaudador de impuestos, una de las profesiones más despreciadas en tiempos de Jesús. En la cultura judía del primer siglo, los cobradores de impuestos eran vistos como traidores. No solo trabajaban para el Imperio Romano, el enemigo opresor, sino que muchos se aprovechaban de la gente, cobrando más de lo debido para quedarse con una parte. Eran considerados impuros, corruptos, excluidos de las sinagogas y odiados por el pueblo, y aún así Jesús lo llamó. La escena es breve pero impactante. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Mateo 9:9, sin preguntas, sin condiciones. Mateo lo dejó todo. Su negocio, su seguridad, su riqueza, y siguió a Jesús. Este momento resume lo que es el Evangelio. No importa de dónde vengas, ni qué has hecho, Jesús te puede transformar. Como apóstol, Mateo fue testigo de milagros, enseñanzas y momentos únicos del ministerio de Cristo. Pero su legado no terminó ahí. También se le atribuye la autoría del Evangelio según Mateo, uno de los textos más completos del Nuevo Testamento, especialmente dirigido a los judíos. En él, Mateo demuestra cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento, conectando el pasado con el presente. Después de la resurrección, como los demás apóstoles, Mateo emprendió su misión. Según las tradiciones más antiguas, predicó primero en Judea, y después se extendió hacia lugares como Etiopía, Persia y Partia. Fue un misionero viajero, llevando el mensaje de Cristo a tierras lejanas y culturas completamente distintas. Pero su fidelidad tuvo un costo. Los relatos más antiguos coinciden en que Mateo murió como mártir, pero existen diferentes versiones sobre cómo ocurrió. Una de las más difundidas dice que fue asesinado en Etiopía, donde convirtió a muchas personas, incluyendo al rey y a su familia.
Esta conversión provocó la furia de sacerdotes paganos, que lo vieron como una amenaza. Se dice que fue asesinado con una espada o lanza, mientras celebraba una misa o predicaba el Evangelio. Murió de pie, cumpliendo su misión hasta el último segundo. No se escondió ni escapó, estaba donde debía estar, proclamando a Jesús. Otra versión sugiere que fue arrestado y quemado vivo, pero la más aceptada sigue siendo la de su martirio por arma blanca. Lo importante no es el detalle exacto, sino su disposición a morir por lo que creía. De cobrador de impuestos impopular a predicador del reino de Dios en tierras extranjeras. Hoy Mateo es considerado santo en muchas tradiciones cristianas. Es el patrón de banqueros, contadores y agentes fiscales. Sí, irónicamente, pasó de ser símbolo de corrupción a modelo de integridad espiritual. Su tumba, según algunos, se encuentra en la ciudad italiana de Salerno, donde una catedral lleva su nombre. Allí descansan los restos de quien un día se sentó detrás de un mostrador a contar monedas y terminó escribiendo palabras que transformarían el mundo. La historia de Mateo es prueba viviente de que Dios no elige a los perfectos, sino que transforma a los dispuestos. De lo bajo a lo alto, de la vergüenza al propósito, de ser temido por el pueblo a ser recordado por su fe. Santiago, hijo de Alfeo, es uno de los apóstoles más enigmáticos de los 12. A diferencia de Pedro, Juan o Tomás, no se le asocian grandes discursos ni escenas llamativas en los evangelios. Sin embargo, eso no significa que haya tenido un papel menor. A veces, los más silenciosos dejan las huellas más profundas. También se le conoce como Santiago el Menor, un apodo que probablemente hacía referencia a su estatura o a su edad. Esto era para diferenciarlo de Santiago, hijo de Zebedeo, quien tenía más notoriedad. A pesar de tener un perfil bajo, su nombre aparece en todas las listas de los apóstoles, lo que demuestra que fue un discípulo cercano a Jesús desde el principio. Ahora bien, aquí surge un punto interesante. Algunos estudiosos creen que este Santiago podría ser el mismo que escribió la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, o el mismo que fue líder de la iglesia en Jerusalén. Pero otros argumentan que ese papel lo ocupó Santiago, el hermano de Jesús, no el hijo de Alfeo. Como sus nombres eran comunes en ese tiempo, la confusión es comprensible. Aunque no sepamos con certeza si escribió esa carta, lo que sí es seguro es que fue fiel hasta el final. Según las tradiciones más antiguas, después de la ascensión de Jesús, Santiago, hijo de Alfeo, se dedicó a predicar el Evangelio con valentía. Viajó por regiones difíciles, incluyendo Judea y Egipto, enfrentándose a la oposición de autoridades religiosas y líderes paganos. Su martirio no está registrado en la Biblia, pero hay relatos que nos dan una idea clara de su final. Una de las versiones más difundidas dice que fue crucificado en Egipto, donde había estado predicando. Otras fuentes mencionan que fue apedreado hasta morir por los judíos en Jerusalén. Mientras que una tercera versión sostiene que fue golpeado hasta la muerte por un grupo de paganos en una plaza pública. En cualquiera de los casos, todas coinciden en algo: fue asesinado por su fe. Se dice que murió orando, sin renunciar a Jesús, incluso cuando recibió los primeros golpes. Algunos textos antiguos aseguran que los mismos que lo ejecutaron quedaron impactados por su resistencia espiritual, ya que ni los insultos ni el sufrimiento lograron quebrarlo. Y aunque no hay una tumba claramente identificada como suya, hay quienes creen que sus restos descansan en Egipto, donde es recordado como mártir. En algunas iglesias ortodoxas y coptas, su figura es celebrada como uno de los pilares de la fe en el norte de África. Lo más llamativo de Santiago, hijo de Alfeo, no es su fama, porque nunca la tuvo. Tampoco lo son sus milagros, porque no se le atribuyen grandes prodigios. Lo que lo hace especial es su constancia. Fue uno de los 12, caminó con Jesús, vivió en silencio, predicó con humildad, y murió con firmeza, sin necesidad de figurar. Y a veces, esa clase de entrega silenciosa es la más poderosa. Hoy, muchos cristianos lo consideran un símbolo de la fe fiel y perseverante. No buscó protagonismo, no discutió quién era el mayor entre los apóstoles, no escribió grandes tratados, simplemente vivió su fe hasta que le costó la vida. La historia de Santiago, hijo de Alfeo, nos recuerda que no todos los que hacen historia levantan la voz. Algunos lo hacen con pasos firmes y discretos, y al final su recompensa no está en la fama, sino en la eternidad.
Simón el Celote es, sin duda, uno de los apóstoles más misteriosos de todos. A lo largo de los evangelios, su nombre aparece en las listas de los 12, pero no se registra ninguna palabra suya, ni ningún hecho específico. Y, sin embargo, su apodo nos dice mucho, el Celote. ¿Quiénes eran los celotes? Eran un grupo radical dentro del pueblo judío, una especie de movimiento de resistencia que buscaba liberar a Israel del dominio romano. Eran conocidos por su fervor religioso y su disposición a usar la violencia si era necesario. Algunos los consideran los antecesores de lo que hoy llamaríamos extremistas patriotas. Para ellos, Dios era el único rey y Roma era una ofensa a su soberanía. Que Simón haya sido parte de este grupo antes de seguir a Jesús es muy revelador. Significa que probablemente era un hombre apasionado, intenso, dispuesto a todo por su fe y su pueblo. ¿Y qué fue lo que lo transformó? Jesús. Al unirse al grupo de los apóstoles, Simón tuvo que convivir con personas muy diferentes a él, incluyendo a Mateo, el recaudador de impuestos, es decir, alguien que trabajaba para el mismo imperio al que Simón seguramente odiaba. ¿Te imaginas lo difícil que debió ser eso? Dos extremos en el mismo equipo. Pero Jesús logró algo imposible, unir a personas que, fuera de él, jamás se habrían tolerado. Después de la resurrección, Simón dedicó su vida a predicar el Evangelio. Aunque el Nuevo Testamento no ofrece detalles sobre su actividad, las tradiciones más antiguas dicen que viajó incansablemente. Algunos relatos lo ubican en Egipto, Libia, Persia, Siria y hasta en las regiones cercanas al Mar Caspio, lo que hoy sería parte de Irán o Afganistán. Era un misionero de alma valiente. Llevó la palabra a lugares dominados por religiones paganas, con culturas muy distintas a la suya, enfrentando rechazo, amenazas y persecución. Y en uno de esos viajes encontró su muerte. Hay varias versiones sobre su martirio. Una de las más extendidas cuenta que fue aserrado en dos, una forma brutal de ejecución usada en algunas culturas antiguas. Esta versión es tan aceptada que a veces se le representa en el arte cristiano con una sierra, el instrumento de su martirio. Otras tradiciones dicen que fue crucificado o que murió golpeado por una multitud pagana. Incluso se cree que pudo haber sido asesinado junto a Judas Tadeo, en una misión conjunta en Persia. Sea como sea, todas coinciden en que fue asesinado por su fe, y que murió con la misma intensidad con la que vivió. Simón el Celote pasó de ser un nacionalista radical a un apóstol del amor y del perdón, de querer la libertad a través de la fuerza, a predicar una libertad mucho más profunda, la del alma. Su vida es un testimonio de cómo Jesús puede transformar no solo el corazón de un hombre, sino su causa, su visión y su destino. Hoy Simón no es uno de los apóstoles más famosos, pero su historia sigue inspirando a muchos. En él vemos cómo Dios puede tomar a una persona apasionada por una causa política y convertirla en un mensajero del reino de los cielos, porque el verdadero cambio no viene de espadas ni revoluciones, sino del amor que transforma desde adentro. Simón, el que una vez luchó contra Roma con ideales y furia, terminó dando su vida por un reino mucho más grande, y con su muerte selló la verdad que había encontrado. Jesús no vino a cambiar gobiernos, vino a cambiar corazones. Cuando escuchamos el nombre Judas, casi todos pensamos de inmediato en el traidor Judas Iscariote. Pero entre los 12 apóstoles hubo otro Judas, un hombre completamente diferente, fiel hasta el final, cuya historia ha sido opacada por compartir el mismo nombre. Él es Judas Tadeo, también llamado simplemente Tadeo en algunas listas para evitar confusión. En los evangelios se le menciona de forma breve. En Juan 14, versículo 22, hay una única frase atribuida a él. Le pregunta a Jesús: Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Esta sencilla pregunta muestra que era reflexivo y deseaba entender más a fondo el propósito del Mesías. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, iba directo al corazón del asunto. Se le conoce también como el patrón de las causas imposibles. ¿Pero por qué? Después de la resurrección de Jesús, Judas Tadeo emprendió su misión evangelizadora. Según la tradición, predicó en zonas como Mesopotamia, Siria, Arabia, Armenia y Persia, acompañado por otro apóstol misterioso, Simón el Celote.
Juntos formaron un dúo misionero que llevó el mensaje cristiano a tierras remotas y hostiles. En esos lugares, el cristianismo era desconocido y en muchos casos considerado una amenaza. Se enfrentaron a reyes, sacerdotes y tradiciones antiguas, y aunque no dejaron evangelios escritos, sus acciones dejaron huella. Una historia famosa cuenta que, en una ciudad pagana, Judas Tadeo oró por la sanación del rey local, quien sufría de una enfermedad incurable. El rey sanó, y como resultado abrazó el cristianismo junto con muchos de sus súbditos. Pero, como solía ocurrir, esta conversión enfureció a los sacerdotes paganos, que vieron sus privilegios en peligro. Según la tradición más difundida, ambos apóstoles fueron martirizados juntos. A Judas Tadeo lo golpearon hasta la muerte con una maza y luego le cortaron la cabeza con un hacha. A Simón lo asesinaron con métodos similares. El lugar de su martirio habría sido Persia, en el siglo I. En el arte cristiano, Judas Tadeo suele representarse con una maza en la mano, instrumento de su martirio, o con una imagen de Jesús sobre su pecho, en referencia a una tradición que dice que llevaba una tela con el rostro del Señor para mostrarlo a quienes no creían. Esta imagen era símbolo del poder de la fe y del testimonio visual del Cristo resucitado. Pero lo más impresionante es lo que ocurrió después de su muerte. Con el paso de los siglos, Judas Tadeo se convirtió en un santo muy querido por la gente común. Su figura no fue adoptada por los poderosos ni por las élites religiosas, sino por el pueblo humilde, que veía en él a un intercesor en momentos desesperados. Por eso, hasta el día de hoy, millones de personas en América Latina y otras partes del mundo le rezan en busca de ayuda en situaciones imposibles. Su fama como patrón de las causas perdidas no viene de milagros espectaculares o grandes discursos, sino de su cercanía con los que sufren, con los que ya no tienen a quien acudir. Es el apóstol olvidado por la historia, pero recordado con fuerza por la fe del pueblo. En la Ciudad de México, por ejemplo, cada 28 del mes miles de personas acuden al templo de San Hipólito, llevando imágenes, veladoras y peticiones. Muchos no saben quién fue Judas Tadeo en vida, pero sienten su compañía en el dolor, en la angustia, en la espera de un milagro. Murió en silencio, en tierra extranjera, lejos de su hogar, pero su nombre sigue vivo, no por la fama, sino por la esperanza. Judas Tadeo nos enseña que Dios también usa a los olvidados, a los que parecen pequeños, a los que cargan con nombres difíciles, para hacer cosas grandes. Y que la fe más poderosa no es la que hace ruido, sino la que permanece firme, incluso cuando todo parece perdido. Si hay un nombre que ha quedado marcado para siempre en la historia, ese es Judas Iscariote. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Cuando alguien traiciona a otro, se le llama un Judas. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Por qué traicionó a Jesús? ¿Y qué fue lo que ocurrió con él después? Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Era parte del círculo más cercano, testigo de milagros, parábolas, sanidades y momentos íntimos. No era un extraño, no era un enemigo declarado, era un amigo, y eso hace su traición aún más impactante. En los evangelios, Judas aparece como el encargado de la bolsa de dinero del grupo. Juan 12:6 incluso menciona que robaba de ese fondo común. Ya desde allí se percibe una inclinación a la codicia, pero a pesar de esto, Jesús lo mantuvo entre los 12. El momento clave llegó durante la última semana de vida de Jesús. Según los evangelios, Judas fue con los líderes religiosos, que ya buscaban la forma de arrestar a Jesús en secreto, y les ofreció entregarlo por 30 piezas de plata, una cantidad simbólica. Ese era el precio en la ley antigua para un esclavo herido. Judas estaba vendiendo al Hijo de Dios por el valor de un siervo, y lo hizo con un beso. En el huerto de Getsemaní, cuando llegaron los soldados, Judas se acercó a Jesús y lo besó, señal que había acordado con los soldados para identificarlo en la oscuridad. Jesús, sabiendo todo, le dijo: «Con un beso entregas al Hijo del Hombre», Lucas 22:48. Un acto de aparente afecto que escondía la traición más grande de la historia. Pero la historia de Judas no termina allí. Según el Evangelio de Mateo, al ver que Jesús fue condenado, sintió remordimiento. Devolvió las 30 monedas y le dijo a los sacerdotes: «He pecado, entregando sangre inocente».
Pero ellos le respondieron fríamente, ¿a nosotros qué? Allá tú. Desesperado, Judas arrojó el dinero en el templo y salió y se ahorcó. Mateo 27:5. Este final es uno de los más trágicos y oscuros del Nuevo Testamento. El hombre que caminó junto a Jesús terminó quitándose la vida, incapaz de cargar con su culpa. El libro de los Hechos ofrece una versión algo diferente. Dice que Judas usó el dinero para comprar un campo y que allí cayó y se abrió el vientre, muriendo de forma grotesca. Hechos 1:18. Ambas versiones coinciden en el mismo punto. Su final fue solitario, doloroso y sin redención aparente. Muchos han debatido por siglos, ¿por qué lo hizo? Algunos piensan que Judas no soportó ver que Jesús no se alzaba como un líder político contra Roma. Otros creen que fue pura avaricia. Algunos incluso sugieren que pensó que forzaría a Jesús a actuar milagrosamente si lo entregaba. Pero lo cierto es que traicionó a quien más lo amaba. Sin embargo, también es un personaje que genera preguntas profundas. ¿Estaba destinado a traicionar a Jesús? ¿Tuvo oportunidad de arrepentirse verdaderamente? ¿Hubiera sido perdonado si hubiera pedido perdón como Pedro? Lo que es seguro es que su historia sirve como advertencia y también como reflexión. No basta con estar cerca de Jesús físicamente. Judas caminó con él, escuchó su voz, vio sus milagros, pero nunca lo dejó entrar al corazón. Su historia nos recuerda que la traición más peligrosa no viene de los enemigos, sino de los que fingen estar cerca. Hoy, su nombre se recuerda con dolor, pero también nos deja una lección profunda. La culpa sin arrepentimiento lleva a la destrucción, pero el arrepentimiento sincero, como el de Pedro, puede abrir la puerta al perdón. Judas Iscariote murió sin esperanza, colgado entre la culpa y el silencio. Fue el apóstol que eligió el camino contrario. Pero su historia sigue hablándonos, no para condenarnos, sino para advertirnos del peligro de una fe sin entrega, sin corazón, sin verdad. Después de la trágica muerte de Judas Iscariote, los discípulos se enfrentaron a una decisión importante: ¿quién ocuparía su lugar? Aunque Jesús ya no estaba físicamente con ellos, sabían que debían restaurar el número de los 12, un número con un profundo simbolismo espiritual que representaba las 12 tribus de Israel y la base de la nueva comunidad de fe. Y así aparece Matías, un hombre casi desconocido, pero que se convirtió en uno de los apóstoles con una misión enorme: llenar el vacío dejado por el traidor. En el libro de los Hechos, capítulo 1, Pedro se levanta ante los 120 creyentes reunidos y propone que se elija a alguien que hubiera estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús. No podía ser cualquiera. El nuevo apóstol debía ser testigo directo de todo el ministerio del Maestro, igual que los demás. Se presentaron dos candidatos, José Barsabás, llamado Justo, y Matías. No fue Pedro quien eligió, ni Juan, ni la comunidad, fue Dios. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 1, 24-26. Y así, sin discursos ni milagros públicos, Matías se convirtió en el 12º apóstol. No fue llamado por Jesús en persona, pero fue escogido por Dios a través de la comunidad, guiados por la oración. Eso lo convierte en un apóstol especial, el primero elegido después de la resurrección, el primero del tiempo de la Iglesia. A partir de ese momento, la Biblia ya no vuelve a hablar de Matías, pero las tradiciones antiguas, especialmente de los primeros siglos, nos dan pistas sobre su vida y su muerte. Algunos relatos dicen que predicó en Judea, otros que viajó más lejos, llegando a lugares como Etiopía o Capadocia, actual Turquía. Lo cierto es que Matías, como los otros apóstoles, dedicó su vida a anunciar el Evangelio en territorios difíciles, muchas veces hostiles al mensaje de Cristo. En cuanto a su muerte, hay varias versiones. Una de las más conocidas afirma que fue apedreado en Jerusalén por los judíos, y que después fue decapitado como castigo final. Otras tradiciones sostienen que fue crucificado en Etiopía, después de haber convertido a muchas personas. En cualquier caso, todo indica que murió como mártir, dando su vida por aquel a quien no negó, y por una misión que no dudó en aceptar. A diferencia de otros apóstoles, Matías no fue una figura pública, ni dejó textos escritos, ni protagonizó milagros espectaculares, según los registros que tenemos.
Pero quizás eso mismo es lo que lo hace tan humano y cercano. No fue elegido por popularidad ni fama, sino por fidelidad. Fue alguien que permaneció todo el tiempo junto a Jesús, aunque no figurara en los relatos principales. Fue constante, discreto y leal. En el arte cristiano, Matías suele representarse con un hacha o una lanza, instrumentos asociados a su martirio. Su festividad se celebra en muchas tradiciones el 14 de mayo y en otras el 24 de febrero, como recuerdo de su elección y sacrificio. Matías nos enseña que no hace falta ser famoso para ser fundamental. A veces, los verdaderos pilares están en segundo plano. Fue elegido para cerrar el círculo de los 12, no como un reemplazo de Judas, sino como un símbolo de restauración. Un nuevo comienzo donde la traición se transforma en fidelidad. Su historia es corta pero poderosa, porque si Dios eligió a alguien como Matías, silencioso, firme y con el corazón en su lugar, también puede elegirnos a nosotros. Aunque no tengamos títulos ni destaque, Dios ve el corazón y eso basta. Y así llegamos al final de este recorrido, 13 hombres, 13 historias, 13 destinos marcados por una decisión, seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Cada uno de estos apóstoles dejó todo atrás, familia, comodidad, estabilidad, por una promesa que el mundo no entendía. No fueron superhéroes. Fueron hombres comunes, con miedos, dudas y errores, como tú y como yo. Pero hubo algo que los hizo diferentes. No renunciaron a su fe, ni siquiera cuando sabían que eso los llevaría a una muerte lenta, dolorosa y cruel. Algunos murieron crucificados, otros fueron apedreados, decapitados, quemados vivos, y sin embargo ninguno negó a Jesús. Y esa es la parte más impactante. No ganaron fama, ni poder, ni riquezas. Murieron en el anonimato, en silencio, en tierras lejanas. Pero gracias a su testimonio, el mensaje del Evangelio llegó hasta nuestros días. Si hoy podemos hablar de Jesús, es porque ellos estuvieron dispuestos a morir por Él. A veces pensamos que seguir a Dios es fácil, pero si estos hombres nos enseñan algo, es que la fe verdadera tiene un precio. No siempre se trata de vivir cómodamente, sino de vivir con propósito. Y aunque sus muertes fueron terribles, sus nombres quedaron grabados en la eternidad. Si este video te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle un buen like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos en el próximo video.